Buenas tardes, bienvenidos a una conferencia más dentro de nuestro ciclo, La religión y el poder, presentado por la Sociedad Mexicana de Estudios de la Religión, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Departamento de Etnología y Antropología Social. Antes de hacer la presentación de nuestro conferencista de hoy, permítanme que haga una noticia para ustedes, triste, porque uno de nuestros conferencistas que estuvo aquí hace un par de meses, el doctor Luis Ramos, falleció recientemente. Lamentamos mucho esto. Luis colaboró con nosotros, estuvo dando sus conferencias y lamentamos mucho su fallecimiento y les doy esta noticia. Ahora, después de esta noticia, la satisfacción de presentar esta tarde a nuestro conferencista, el maestro Luis García Vallarta Cepeda. El profesor García Vallarta es miembro de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones desde 2007. Hizo su licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además, ha llevado cursos y diplomados sobre estudios de las religiones, como el Diplomado Teoría e Historia de las Religiones, impartido por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y diplomado en Sagradas Escrituras en griego y latín clásicos, y además seminarios sobre religión y psicoanálisis. Sus líneas de investigación son cristianismos primitivos, pautas evolutivas, análisis de frecuencia nominal y el empleo de las instituciones del derecho romano como marcadores de verosimilitud histórica. Temas muy importantes para el estudio del Nuevo Testamento. Y esta tarde hablará sobre el poder de la imaginación en el Nuevo Testamento, el problema sinóptico. Esperamos con mucho interés esta charla. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor, muchas gracias. Por lo que hace a su adscripción por género literario, las 27 obras que componen el Nuevo Testamento pueden agruparse del siguiente modo: 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un libro de Hechos, 21 cartas y un Apocalipsis. El período neotestamentario es el intervalo de tiempo comprendido entre los principados de Tiberio quien reinó del año 14 al año 37, y Adriano, quien gobernó del 117 al 138. El primer escrito cristiano es la primera epístola a los tesalonicenses, redactada por Pablo alrededor del año 50. Tendríamos situada la carta. La línea verde denota todo el intervalo durante el cual fueron escritos los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Como puede observarse, comprendería un periodo de más o menos 70 años entre los años 50 y el año 120. Como comenté, el primero de estos escritos es la primera epístola a los tesalonicenses, alrededor del año 50. El último de ellos, la segunda epístola de Pedro, está por acá, más o menos el año 120. Los 4 evangelios canónicos fueron escritos en el último tercio del siglo I. El primero de ellos, por las razones que vamos a ver más adelante, se presume que es el Evangelio de Mateo. Más tarde vendrían los Evangelios de Mateo y de Marcos, le seguirían los Evangelios de Mateo y de Lucas, y al final el Evangelio de Juan, escrito alrededor del año 95 o 100. Si bien todos ellos son documentos anónimos, para efectos del presente estudio se reconocerá su atribución autora tradicional. Ninguno de los evangelios dice yo Marcos, yo Juan, yo Lucas. Son textos anónimos
La atribución autoral procede de principios del siglo II y así se ha conservado a lo largo de los siglos, pero ninguno de ellos contiene evidencias claras que lo asignen a cada uno de los autores a los que tradicionalmente se les adscribe. Un punto de gran importancia en los estudios neotestamentarios gira en torno a la cuestión sinóptica o el problema sinóptico, es decir, las mutuas relaciones entre los tres primeros evangelios y particularmente sobre el orden de tiempo en que fueron escritos, para explicar sus recíprocas semejanzas y desemejanzas. En otras palabras, el problema sinóptico es el estudio de las semejanzas y diferencias de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas para explicar su relación literaria. Aquí tenemos a los actores de nuestro problema. El primero de ellos es Marcos, el segundo de ellos es Mateo, el tercero de ellos Lucas. Todas estas imágenes proceden de un evangeliario escrito en Chartres en el siglo IX. Para Mark Woodacre, profesor de Nuevo Testamento y Orígenes Cristianos de la Universidad de Duke, el problema sinóptico es uno de los acertijos literarios más fascinantes en la historia mundial. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, vamos a retener estos nombres, Mateo, Marcos y Lucas, son agrupados bajo la denominación de evangelios sinópticos. Tal calificativo se debe a que encierran numerosas narraciones en común, que pueden ser transcritas en columnas paralelas, de modo que el conjunto se puede abarcar de una sola vez con la vista. Los evangelios sinópticos no solo refieren los mismos dichos y hechos, con frecuencia se valen literalmente de las mismas palabras. Dicha afinidad resulta inexplicable sin apelar a una agencia sobrenatural, a menos que los textos procedan de una fuente literaria común. Cabe agregar que, dada su especificidad literaria, el Evangelio de Juan no admite, salvo en muy contadas ocasiones, tal ejercicio analítico. En este cuadro podemos ver un primer ejemplo de lo que significa este problema sinóptico. 3 columnas: el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, narrando aproximadamente los mismos hechos. En este caso, que tenemos en Mateo. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él, están hablando de Jesús, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Que dice Marcos, aproximadamente en las mismas palabras, se le acerca un leproso suplicándole, y puesto de rodillas, le dice: si quieres, puedes limpiar. Por su parte, Lucas refiere lo siguiente: estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra, que, al ver a Jesús, se echó rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Como podemos ver, es el mismo relato eje, pero con matices y variaciones en función de los intereses literarios y teológicos de cada uno de los autores sagrados. Tampoco cabe pasar por alto el orden de las unidades narrativas. Tampoco cabe pasar por alto que el orden de las unidades narrativas es muy similar en los sinópticos. Insisto, Mateo, Marcos y Lucas. Primero Juan Bautista, luego el bautismo, más tarde las tentaciones, el ministerio en Galilea, el viaje a Jerusalén, la crucifixión y por último la resurrección. Dicha coincidencia no es explicable invocando solo a la tradición oral, habida cuenta que los evangelios, como buena parte de las composiciones escritas del mundo antiguo, fueron concebidas para su lectura pública. Tenemos un par de pasajes extraídos de Mateo y de Marcos, pasajes en los que se conoce como el Apocalipsis sinóptico. Por una parte, Mateo, que nos dice: cuando veáis pues la abominación de la desolación
anunciada por el profeta Isaías, erigida en el lugar santo, el que lea, que comprenda. Mientras que por otra parte Marcos, que nos dice: pero cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no se debe, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En este caso, pues, una vez más vemos esas pequeñas diferencias, esos matices que introducen los distintos autores sagrados. En este caso tenemos a Marcos haciendo una referencia al profeta Daniel, hablando del lugar santo. Por otra parte, Marcos no hace ninguna referencia ni a Daniel del lugar santo, sino erigida donde no se debe. Por cierto, esta perícopa, este pasaje, digamos, es objeto de debate entre los exégetas sobre exactamente a qué se refiere. Una de las opiniones que se han vertido es que esta perícopa, este pasaje en concreto, procede probablemente de la época del emperador Calígula, cuando pretendió erigir en el templo de Jerusalén una estatua suya. Una primera distinción de enorme importancia está dada por el concepto de armonización, en tanto contrapuesta a la sinopsis. Armonizar supone poner en armonía, o hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin. La armonización de los evangelios contenidos en el Nuevo Testamento cuenta con antiguos y constantes precedentes en la tradición de la Iglesia, construyéndose así un solo hilo narrativo consistente y uniforme. Ya en el siglo II, el apologista Tasiano compuso una armonía de los 4 evangelios canónicos, llamada el Diatesarón, voz que procede del griego dia, a través de, y tétares, 4, en la que diligentemente espigó elementos tomados de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el siglo XX, como ejemplos de armonización, destaca la historia de Cristo, de Giovanni Papini, así como una floreciente tradición cinematográfica. La armonización tampoco es un ejercicio popular. Es la perspectiva bajo la cual han sido leídos los evangelios durante la mayor parte de la historia de la cristiandad. Basta agregar que el imaginario popular reúne en una sola trama narrativa la estrella y el censo, así como a los magos, los ángeles y los pastores adorando a Jesús niño luego de su nacimiento en Belén. Sin embargo, ninguno de los evangelios canónicos describe tales hechos por entero. En realidad, se trata de una suma de relatos contenidos en los evangelios según Mateo y Lucas. Ni Marcos ni Juan hacen referencia alguna al nacimiento de Jesús en Belén. Por otra parte, en México tenemos un hermosísimo ejemplo de armonización en nuestras tradiciones populares, en la espléndida tradición de las pastorelas, en la que vemos esta suma de relatos. Por una parte tenemos a los pastores, elementos solo contenidos en Lucas, junto con los magos y la estrella, elementos contenidos en Mateo, dirigiéndose a Belén para adorar a Jesús niño. Nunca será suficiente el hincapié en la necesidad de hacer una lectura longitudinal y no transversal de la primera literatura cristiana. Los distintos textos deben ser leídos en sí mismos, como producciones de comunidades concretas, situadas en la cuenca del Mediterráneo oriental, con acentos e inflexiones propios. Cada uno de ellos responde a la adaptación del querigma, es decir, de la proclama crística, a variadas condiciones locales con explicaciones históricas. En otras palabras, al igual que el genoma de los seres orgánicos, una idea surge de un magma de significaciones imaginarias sociales, muta y evoluciona por adaptación a su ambiente y a la postre se extingue y desaparece sin dejar rastro. A partir del siglo XVIII, las armonías enfrentaron un importante rival.
En 1776, Johann Jacob Griesbach publicó la primera sinopsis de los evangelios, llamada Sinopsis Evangeliorum Matthäi, Marci et Lucae. Sinopsis procede de dos voces griegas, la preposición sin, que significa con, y el sustantivo opsis, que es vista o aspecto, apariencia. Supone tanto una disposición gráfica que muestra o representa cosas relacionadas entre sí, facilitando su visión conjunta, como una exposición general de una materia o asunto, presentados en sus líneas esenciales. Una sinopsis compara y contrasta, sin obviar las discrepancias textuales. Este es el punto clave. La sinopsis no suprime las diferencias, las pone en evidencia, ¿no? A diferencia de la armonía, que simplemente busca entretejer relatos para que formen una sola narración consistente. Atendiendo a su registro literario, la mayor parte de los contenidos narrativos presentes en los evangelios sinópticos, insisto, Mateo, Marcos y Lucas, puede agruparse en 4 categorías: triple tradición, doble tradición, especial mateano y especial lucano. Cuando una perícopa, esto es, una unidad narrativa, figura en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, o bien en Marcos y Mateo o en Marcos y Lucas, pero para evitar este juego de palabras quedémonos con Mateo, Marcos y Lucas, para no confundirnos, se entiende que forma parte integrante de la triple tradición. Triple porque habla de los 3. Se trata tanto de dichos como de hechos de Jesús, bajo una trama particularmente rica en curaciones y milagros. Un rasgo clave de la triple tradición es que Marcos se erige como el término medio entre los sinópticos. La triple tradición generalmente muestra el mismo orden a lo largo de los 3 evangelios. ¿De qué se trata? Dicha disposición tiende a corresponder con la de los dichos y hechos narrada por Marcos. Presentamos este ejemplo, que tiene que ver con la institución de la Eucaristía. Veamos estos diferentes acentos, inflexiones que quedan en evidencia gracias a la sinopsis, sin hacer ejercicios de armonización, que simplemente aplanan los textos y queda una masa informe. Mateo dice: tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Por otra parte, Marcos sostiene lo siguiente: tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo Jesús: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Pero aquí no habla de perdón de los pecados. Por otra parte, Lucas dice: de igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza, nueva, en mi sangre, que se derrama por vosotros. En los primeros 2 textos es por muchos, en el tercero es por ustedes. Estas son las inflexiones que resalta la sinopsis. Entre las perícopas, es decir, las unidades narrativas adscritas a la triple tradición, destacan la perícopa del leproso, la del paralítico, la vocación de Leví o Mateo. Este punto es interesante porque tanto Marcos como Lucas hablan de Leví cuando describen este pasaje, mientras que Mateo se refiere a este mismo personaje Leví como Mateo. Esta es una de las razones por las cuales se presume que el texto pudo haber sido escrito por Mateo. Digamos, estas insignificantes evidencias que hay a lo largo del texto para escribir literariamente por quién fueron escritas, y dada que el único texto que habla de Mateo es el Evangelio de Mateo, y dado que se presume que quienes hicieron la descripción conocían los 2
restantes evangelios, dijeron, si hay una diferencia en el mismo pasaje entre Mateo y Lucas entre Marcos y Lucas con respecto a Mateo, pues seguramente Mateo se refiere a sí mismo por su nombre en lugar de hacer uso del nombre Leví. Otras perícopas más son la del ayuno, el vino nuevo y los remiendos, la de las espigas arrancadas en sábado, la del hombre de la mano atrofiada, la elección de los 12 apóstoles, la de la madre y los hermanos de Jesús, la parábola del sembrador, la de la tempestad calmada, la del endemoniado de Gerasa, la de la hemorroísa y la hija de Jairo, la de la multiplicación de los panes, pero solo por lo que hace a la primera multiplicación de los panes, porque los textos hablan en realidad de 2 multiplicaciones de los panes. Digamos, en la triple tradición están solo la primera, que es una multiplicación de los panes ante 5.000 personas. La segunda multiplicación de los panes ocurrió ante 4.000 personas. Otra perícopa más es la confesión de Pedro, otra más es la escena de la transfiguración, la del epiléptico, el hermoso pasaje de los niños, la del hombre rico, la del ciego Bartimeo, la entrada triunfal en Jerusalén y, por supuesto, la narrativa de la pasión, es decir, de aquellos pasajes que narran la aprehensión, enjuiciamiento, tortura y muerte de Jesús en Jerusalén. La doble tradición, pasamos a la siguiente categoría, consta predominantemente de una colección de dichos o discursos de Jesús, presente tanto en los evangelios de Mateo y de Lucas, más no en Marcos. En este caso, triple tradición, Mateo, Marcos y Lucas; doble tradición, Mateo y Lucas, sin Marcos. Marcos no tiene absolutamente nada de este concepto, de este grupo de perícopas, de pasajes, llamado doble tradición. También se le conoce como material Q. Suma poco más de 200 versículos, en los que es frecuente hallar un cercano acuerdo, compuestos por dichos, apotegmas y parábolas. A diferencia de la triple tradición, presenta una mayor variación en el orden de las perícopas, en el orden de estas unidades narrativas. Aquí tenemos uno de los pasajes que se refiere a la actividad de Juan el Bautista. Voy a leer primero en lo que difieren Mateo con Lucas y ya procedo a la lectura de aquello que comparten, que es prácticamente todo. Lo que es distinto de Mateo y de Lucas. Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo, esto aparece solo en Mateo. Lucas decía pues a la gente que acudía para que los bautizara. Estos son aquellos elementos en los que difieren. Veamos aquellos elementos en los que hay palabras compartidas, que es prácticamente lo mismo. Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Aquí voy a pedir su paciencia y generosidad. Por supuesto no pretendo que hagamos una lectura del texto en griego, pero digamos aquí lo que estoy marcando, porque además todos los textos contenidos en el Nuevo Testamento están escritos en griego, en una variante que se llama griego koiné, que era la variante que se hablaba en tiempos de Jesús. Aquí hago esta transcripción de los pasajes paralelos contenidos en Mateo y en Lucas, en el texto griego, en el texto original, y vemos que solo varían las palabras en rojo. Todo este texto es idéntico. Aquí solo varía esto, aquí varía esto, y aquí varía esta palabra. El resto de las palabras son idénticas, exactamente iguales. Y esta variación en realidad es muy pequeña. Aquí Mateo lo que dice es fruto digno,
Lucas lo que en griego, Lucas lo que dice es frutos dignos, o sea, simplemente le cambia del singular al plural. Aquí lo que cambia es un verbo, y aquí le agregan una conjunción y. Lucas le agrega al texto, le agrega y, pero todo el resto del texto es exactamente idéntico en griego. Lo que acabamos de leer en español no refleja, digamos, estas variaciones, porque, digamos, cuando hablan, por ejemplo, del pasaje del fruto, en la versión que utilizo, que es la Nueva Biblia de Jerusalén, en ambos casos hablan de fruto digno de conversión. Cuando solo Mateo habla de fruto en singular, Lucas habla de frutos dignos de conversión. Pero vaya, lo que quiero mostrar aquí es que el grado de semejanza es prácticamente absoluto, solo unas cuantas palabras varían. Es absolutamente impresionante. Algunas de las perícopas más sobresalientes de la doble tradición, es decir, insisto, de aquello que comparten Mateo con Lucas, son las siguientes: el sermón de la montaña o de la planicie. ¿Por qué digo esto? Porque este pasaje en Mateo ocurre en una montaña y en Lucas ocurre en una planicie. Hay esa diferencia. Otras perícopas más son la del siervo del centurión, la de los mensajeros de Juan el Bautista, las desgracias que se abatirán sobre las ciudades de Galilea, sobre 3 aldeas propiamente de Galilea, la acción de gracias de Jesús al Padre, el retorno del espíritu inmundo, la parábola de la levadura, la parábola de la oveja perdida, la parábola del banquete nupcial o del gran banquete, la parábola de los talentos o de las minas, el discurso contra los escribas y fariseos, un lamento por Jerusalén y la parábola del siervo fiel y prudente. Como su nombre lo indica, las perícopas englobadas bajo el término especial mateano o M solo tienen cabida en el Evangelio de Mateo, con exclusión de los 2 restantes registros literarios, es decir, Marcos y Lucas. Son materiales ricos en dichos, con especial énfasis en las parábolas. Sus componentes narrativos tienden a adquirir un carácter abiertamente legendario. Entre sus perícopas figuran la genealogía de Jesús, aunque, digamos, aquí hago un pequeño paréntesis, porque la genealogía de Jesús aparece tanto en Mateo como en Lucas, pero no son las mismas genealogías, son diferentes. Por eso aquí ponemos que habría que confrontar a los pasajes de Mateo, aquello que dice Lucas en su capítulo 3. Lo mismo vale para las narrativas de la Natividad, que, como comenté hace unos minutos, están contenidas igualmente solo en Mateo y en Lucas, pero no son las mismas narrativas. Cada una narra diferentes episodios y aparentemente estos episodios ocurren en diferentes momentos del tiempo. En el caso de Mateo están contenidas en los 2 primeros capítulos. En el caso de Lucas, lo mismo. Un pasaje que es conocido como venid a mí todos los que estáis fatigados, la parábola de la cizaña y su interpretación, las parábolas del tesoro escondido y la perla, la parábola de la red, la moneda en la boca del pez, que es un pasaje absolutamente bizarro, extraordinario, la parábola del siervo y misericordia, la parábola de los obreros de la viña, la parábola de los 2 hijos, la parábola de las 10 vírgenes, la perícopa de las ovejas y los cabritos, la perícopa que alude a la muerte de Judas. Aquí también me detengo un momento. De los 4 evangelios, solo Mateo habla de la muerte de Lucas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay una versión distinta de cómo murió, Judas. De cómo murió Judas. El Evangelio de Lucas tiene una segunda parte, una segunda sección, que son los hechos de los apóstoles. De hecho, entre los exégetas se le conoce como Lucas Hechos al par de libros.
Y Lucas también, pero no en el Evangelio, sino en los Hechos de los Apóstoles, narra la muerte de Judas. Pero la muerte de Judas en los Hechos es distinta a la muerte de Judas en Mateo. En Mateo, Judas muere ahorcado. En Lucas, Judas sufre alguna suerte de accidente, algo le ocurre, cae y sus entrañas aparecen desparramadas. Otra perícopa más contenida solo en Mateo es la de la custodia del sepulcro, la de la aparición a las mujeres, la del soborno de los soldados que vigilaban el sepulcro de Jesús y lo que se conoce como la Gran Comisión. A semejanza de M, es decir, del material especial mateano, las perícopas halladas exclusivamente en Lucas reciben la denominación de especial lucano o L. Incluye muchas de las narraciones mejor conocidas de los evangelios canónicos, siendo un material rico en parábolas más extenso que M o el especial mateano. Perícopas que forman parte integrante de L son, esto ya lo vimos, las narrativas de la Natividad, que también están presentes en Mateo, pero distintas. La perícopa de Jesús niño en el templo, la genealogía de Jesús, que también vimos que aparece en Mateo, pero con diferentes inflexiones, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, las mujeres que acompañaban a Jesús, o mejor dicho, que podríamos decir que financiaban el movimiento de Jesús, la perícopa de los pueblos samaritanos, el retorno de los 72, la parábola del buen samaritano, pasaje muy conocido, absolutamente conocido por la tradición cristiana y solo presente en Lucas, la perícopa de Marta y María, la parábola del amigo a medianoche, la bendición a la madre de Jesús, la parábola del rico tonto, la torre de Siloé, la parábola de la higuera, la curación de la mujer encorvada, la curación del hidrópico, las invitaciones a festines y cenas, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, a quien el exégeta Javier Quesada, eminente exégeta mexicano, llama la parábola del buen papá, muy apropiadamente, porque en realidad habla del buen papá, no del hijo pródigo. La parábola del rico y Lázaro, la parábola del siervo diligente, la curación de los 10 leprosos, la parábola del juez injusto, la parábola del fariseo y el publicano, la perícopa de Zaqueo, la perícopa de las 2 espadas, el enjuiciamiento de Jesús ante Herodes, el camino de Maús, también perícopa absolutamente conocida en el mundo cristiano, y la aparición de Jesús en Jerusalén. En esta primera fase de la charla examinemos los materiales. Hicimos una disección de los materiales. Por una parte vimos que habían sido abordados los textos a través de 2 estructuras, armonías o sinopsis. Vimos que un estudio histórico crítico demanda el empleo de sinopsis. Más tarde vimos las 4 categorías muy generales bajo las cuales pueden agruparse los materiales contenidos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es decir, la triple tradición, todo aquello que está presente en los 3. Doble tradición, aquello que está presente en Mateo y en Lucas. Especial mateano, se explica por sí mismo, solo en Mateo. Especial lucano, se explica por sí mismo, solo en Lucas. Ahora vamos a ver cómo los exégetas han buscado literalmente cómo encontrar un camino en este laberinto de espejos que son las perícopas y cómo deben armarse para crear un cuadro coherente. Las soluciones dominantes a la cuestión sinóptica descansan bien en la aceptación, bien en el rechazo de 2 premisas: la prioridad marcana
En otras palabras, el uso del Evangelio de Marcos por parte de Mateo y Lucas y la presunción de existencia de Q, una colección de dichos de Jesús que Mateo y Lucas habrían utilizado junto con el Evangelio de Marcos y otras tradiciones en la composición de sus respectivos evangelios. De ahí que el documento Q también haya sido nombrado como el protoevangelio de dichos Q. Y en esta fase vamos a girar en torno a estos dos conceptos. ¿Es o no Marcos el primero de los evangelistas en haber compuesto su texto? Vaya, retrocediendo al principio de esta charla, yo asumo que así fue, tal como lo situamos en nuestro cuadro en el que hacíamos un timeline de la primera narrativa cristiana. La otra premisa es, ¿existe tal cosa como un documento Q, sí o no? Esta colección de dichos que se atribuyen a Jesús. De acuerdo con la hipótesis dominante en los estudios neotestamentarios, a la que se conoce como hipótesis de las dos o de las cuatro fuentes, esta es la hipótesis principal, dominante, absolutamente hegemónica en nuestro tiempo. El Evangelio según Marcos fue el primero en ser escrito y habría sido utilizado tanto por Mateo como por Lucas. Adicionalmente, estos dos últimos tuvieron acceso a otra fuente, que ya vimos hace un momento, llamada Q o documento Q, que procede de la voz alemana Quelle, que significa fuente. Como se dijo anteriormente, Q es el material que tienen en común Mateo y Lucas, ausente en Marcos. O sea, sería lo que ya llamamos la doble tradición. Por otra parte, tanto Mateo como Lucas contaron con fuentes propias, de las que proceden narraciones ausentes en los restantes evangelios, a las que simplemente se denominan M y L, es decir, lo que ya vimos hace un momento, especial mateano y especial lucano. Por consiguiente, de acuerdo a la hipótesis, más bien aquí ya les paso más bien el diagrama. Por una parte, ¿qué tenemos en el origen? Tenemos a Marcos, por una parte, tenemos a Q, por la otra. Marcos es una fuente palpable que podemos contrastar. Q es un documento hipotético. Ha sido reconstruido por algunos exégetas, pero algunos otros, como vamos a ver más adelante, dudan de la existencia de este documento Q. Suponen que no es necesario para resolver el problema sinóptico. Sin embargo, esta es la explicación dominante hoy. Se presume que sí existió en algún momento en la historia una fuente solo compuesta de dichos de Jesús. Jesús dijo. Y tanto Mateo como Lucas habrían abrevado en estas dos fuentes. Volvemos, en el origen tenemos a Marcos y a Q, y de ellos procederían Mateo y Lucas. Aquí vemos este cuadro ya complementado con el especial mateano y el especial lucano, y esta sería en sí la explicación dominante, que es la hipótesis de las dos fuentes o de las cuatro fuentes. ¿Cuáles serían las dos fuentes? Q y Marcos. Las cuatro ya le agregaríamos M y L, el especial mateano y el especial lucano. Esta formulación, que es la formulación dominante en el mundo contemporáneo, fue hecha a principios del siglo XX por el exégeta británico B.H. Streeter. Sin embargo, como tal, la hipótesis de las dos fuentes fue enunciada en 1838, ya tiene prácticamente 2 siglos, por el teólogo alemán Christian Hermann Weiss. Cabe insistir que se trata de la hipótesis abrazada mayoritariamente por los exégetas del Nuevo Testamento. Esta es la hipótesis dominante, la hipótesis de las cuatro fuentes: Q, Marcos, Mateo, especial mateano, especial lucano. En este punto voy a hacer una pequeña pausa, una numeralia.
Mateo consta de 28 capítulos que comprenden 1071 versículos. Marcos comprende 16 capítulos que engloban 666 o 678 versículos. ¿Por qué estas dos cifras? Porque los textos más antiguos que se conservan solo refieren 666 versículos. Pero si ustedes abren sus Biblias van a encontrar que son 678. ¿Por qué? Porque el capítulo último, el capítulo 16, en los textos más antiguos, acaba en Marcos 16:8. Y la diferencia fue agregada después del siglo IV, presumiblemente. Por su parte, el Evangelio de Lucas consta de 24 capítulos, menos que Mateo, sin embargo, con más versículos, 1151. Entonces, retengamos estas cifras por el momento. De Marcos, ¿qué procede? O sea, de estos 1071 versículos de Mateo o 1151 de Lucas, ¿cuántos proceden de Marcos? ¿Cuántos derivarían de esta triple tradición? De 130 versículos están tanto en Mateo como en Lucas, a partir de Marcos. Solo Mateo de Marcos recoge 180, pero que no recoge a su vez Lucas. Y Lucas tiene 100 versículos de Marcos, pero estos 100 versículos no aparecen en Mateo. Si sumamos, nos da 610 versículos que fueron utilizados con posterioridad a la composición del Evangelio de Marcos, si aceptamos esta hipótesis de las dos o de las cuatro fuentes. Es decir, de los 666 versículos que componen Marcos, Mateo y Lucas utilizaron 610, o sea, lo utilizaron prácticamente todo. Aquello que excluyeron son narraciones absolutamente bizarras, extrañas, que creo que sería bastante sencillo entender por qué fueron excluidas por Mateo y por Lucas, porque en realidad no son textos que no admiten una fácil explicación. Voy a dar lectura a uno de ellos, que procede de la escena en la que Jesús es aprehendido en el Monte de los Olivos. Y sin duda se entenderán por qué quizá fue omitido este pasaje, ¿no? Estamos hablando de la muy conocida escena en la que ocurre la aprehensión de Jesús en el monte. Se utiliza prácticamente todo, pero un pasaje extraño que es omitido. Este es el pasaje omitido que aparece solo en Marcos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Joven desnudo huyendo de la aprehensión de Jesús. Supongo que este tipo de cuestionamientos ahí pesaron en la mente de los evangelistas. No tiene sencillamente una exégesis sencilla este texto, pues mejor lo omitimos. Como que no sabemos a qué se refiere, creo que es mejor dejarlo fuera. Supongo que fue lo que pudieron haber pensado los evangelistas Mateo y Lucas. Por otra parte, Q, que es lo que llamamos hace un momento la doble tradición, estaría compuesto por alrededor de 230 versículos. Pero vaya, esta es una fuente hipotética, reconstruida. No existe ningún texto antiguo que hable de Q o ningún fragmento de Q hallado en exploración arqueológica alguna. En 1995, vamos a ver ahora las teorías que se contraponen a la hipótesis dominante. En 1995, el teólogo británico Austin Farrer publicó un artículo seminal denominado On Dispensing with Q. Si bien Farrer preserva el postulado de la prioridad marcana, es decir, Marcos primero,
advierte que en la composición de su obra, Lucas se valió tanto del Evangelio de Marcos como de Mateo. Por lo tanto, considera que la presunción de Q es superflua en la solución del problema sinóptico. La hipótesis de Farrer se levanta como el principal rival contemporáneo, si bien marginal, eso lo recalco, es marginal, a la hipótesis de las dos fuentes en Gran Bretaña. Y esta hipótesis básicamente prospera en la Gran Bretaña. ¿Qué es lo que tendríamos? Primero Marcos, más tarde Mateo, y por último Lucas, utilizando tanto a Marcos como a Mateo. Es decir, de acuerdo a esa explicación, lo que conocimos como de doble tradición, en realidad es lo que copió Lucas de Mateo. Como se dijo anteriormente, en 1776, Griesbach dio a conocer la primera sinopsis de los evangelios canónicos. También se debe a él la formulación de la primera solución crítica para desentrañar el problema sinóptico. Es decir, esto ya lleva revoloteando en el ambiente exegético 250 años. Griesbach prescinde tanto de la prioridad marcana, es decir, dice Marcos no, como del documento Cups, que en su época obviamente no estaba ni siquiera postulado, ¿no? Porque como vimos fue planteado hasta la década de los 30 del siglo XIX por Weiss. En su formulación, Marcos habría abrevado tanto de Mateo como de Lucas, mientras que este último habría acudido al Evangelio de Mateo. Es decir, ¿qué tenemos? Primero Mateo, más tarde Lucas, y por último Marcos. Es decir, ¿qué es lo que hace la hipótesis de Farrer o invertida con respecto a Griesbach o de Griesbach con respecto a Farrer? Pues que simplemente la posición de Marcos se invierte, ¿no? En Farrer Marcos está acá, Mateo está acá. En Griesbach el primero obedeció Mateo, Marcos al último, conservando Lucas su posición de segundo evangelista. La hipótesis de Griesbach es aceptada minoritariamente, sobre todo en los Estados Unidos, donde recibe el nombre de hipótesis de los dos evangelios. Esta hipótesis es popular en los Estados Unidos básicamente. El filósofo Daniel Dennett escribe: son las imperfecciones, los curiosos fallos que se quedan a muy corta distancia de lo que sería la perfección de un diseño, la mejor evidencia de un proceso histórico de descenso con modificaciones. Son también la mejor evidencia del proceso de la copia, en lugar de una reinvención independiente del diseño en cuestión. El estudio del problema sinóptico ha arrojado nueva luz sobre la formación de la primera literatura cristiana y apunta cómo, al lado de la circulación y transmisión de tradiciones orales varias, en la redacción de los evangelios sinópticos tuvieron una enorme importancia los procesos de copia, reelaboración y omisión de pasajes recogidos por otros evangelistas. Si se sigue la solución dominante del problema, es decir, la hipótesis de las dos fuentes, Mateo y Lucas siguieron en buena medida las pautas narrativas trazadas por Marcos y el documento Q. De aceptarse la hipótesis de Farrer o bien la de Griesbach, en realidad habría solo una fuente primaria escrita, solo una, en cuya reformulación la imaginación creativa habría sido una pieza central. En cualquier caso, en la composición de los evangelios sinópticos, sus autores anónimos, a quienes conocemos bajo los nombres de Mateo, Marcos y Lucas, parece ser que guiaron su actuación por un imperativo: copiaos los unos a los otros. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para unas preguntas y comentarios. El propio maestro Luis García Vallarta les dará la palabra. Allá el micrófono. Allá el micrófono.
yo quiero preguntar por qué queda fuera, cuál es el motivo de que quede fuera de esta sinopsis el Evangelio de Juan. Sí. Gracias. Como comenté, los 4 evangelios han sido abordados básicamente desde 2 perspectivas: armonías y sinopsis. La armonía, a partir de los 4 hacemos 1. La sinopsis, contrastar las semejanzas y diferencias entre aquellos en los que se puede. Por lo que hace a los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, tal ejercicio es relativamente sencillo. Vimos, de hecho, varios ejemplos a lo largo del texto en los que de cómo son idénticos, digamos, se valieron de materiales semejantes, donde sí eran prácticamente idénticos, o sea, por ejemplo aquí, ¿no? ahí sí, En el caso de la doble tradición, este pasaje clásico de la predicación de Juan el Bautista, vemos ahí prácticamente identidad de los textos. Este ejercicio de contraste entre los textos no es posible hacerlo con Juan. ¿Por qué? Porque las perícopas, es decir, las unidades narrativas contenidas en Juan, son muy diferentes a aquellas contenidas en los sinópticos. Prácticamente no es posible trazar ninguna analogía entre los 3 relatos y el relato de Juan, salvo en muy contadas ocasiones, como podría ser, por ejemplo, el caso de la narrativa de la Pasión, en la que sí es posible trazar ciertos paralelos entre los 4 evangelios, pero por lo que hace al resto de los contenidos es prácticamente imposible hacer este trazado, porque lo que aparece en Juan no aparece en los sinópticos. O sea, por ejemplo, las bodas de Caná solo la narra Juan, y muchos otros relatos solo aparecen en Juan. Por eso no es posible hacer la sinopsis, porque no hay contraste posible, no hay semejanzas y diferencias que explorar, son puras diferencias, salvo en algunos casos. Doctor, por favor. 2 preguntas. Una sobre la tabla cronológica que nos dio al principio de la redacción de los textos del Nuevo Testamento, esa, y donde nos dice que aproximadamente a fines del siglo I, principios del siglo II, se concluye la redacción, pero no la compilación. No quiere decir que en el 120 ya tenemos un... No. Esto es solo cuando se presume que fueron escritos, no cuando fueron compilados en un solo conjunto de textos. Bueno, respecto a esto, se presume que fueron escritos en este periodo en las lenguas de Palestina. No, en griego. En este periodo fueron escritos en griego, ya desde el año 50. Sí, los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, todos fueron escritos en griego. Redactados en griego. No traducidos. No, redactados en griego. Pero Marcos y Lucas y Juan se supone que no sabían griego, y Pedro tampoco. Bueno, como comenté, por lo que hace a los evangelios, son textos anónimos, no sabemos quién los escribió. Digamos, la atribución autoral es del siglo II, y en el siglo II circulaban tradiciones por las que se decía, bueno, este evangelio que leemos en la comunidad fue escrito por Mateo, fue escrito por Lucas, fue escrito por Marcos, fue escrito por Juan, fue escrito por Pedro, hay un evangelio de Pedro, y vaya, por gran cantidad de otros personajes que aparecen en la narrativa. Pero eso no significa que hayan sido escritos por ellos. Esta atribución es posterior a la composición del texto. Pero nos había dicho usted que esto era respecto a la parte del evangelio y no la parte de las cartas. Bueno, todas las cartas también fueron escritas. Bueno, las cartas, digamos, son de género diferentes, pero también probablemente varias de ellas, si no es que muchas de ellas, son pseudoepígrafos. Por ejemplo, las cartas de Pedro probablemente sean pseudoepígrafos, las de Juan, si no lo son, quien las escribió no fue Juan el Evangelista, sino otro Juan. Digamos, por lo que hace, por ejemplo, los textos atribuidos a Juan,
serían 3 categorías: el Evangelio según Juan, el Apocalipsis de Juan el Vidente y Juan de Patmos, y las cartas 3 de Juan. Si se hace el análisis del texto a partir del griego, se descubre que fueron escritas por al menos 3 manos, porque quien redactó el Apocalipsis utiliza un lenguaje distinto y una sintaxis diferente a aquel quien escribió el Evangelio de Juan. Digamos, un ejemplo moderno sería si usted en un periódico encuentra un texto de Juan Rulfo y otro de José Agustín. Digamos, podría identificar quizá no a José Agustín y a Juan Rulfo, pero decir, bueno, aquí esto lo escribió A y esto lo escribió B. Digamos, este ejercicio se puede hacer y de ahí se puede, digamos, hacer esta presunción. Por otra parte, digamos, respecto a lo que se comenta, los Hechos de los Apóstoles expresamente dicen que tanto Pedro como Juan eran analfabetos. Expresamente lo dice, utilizan la palabra que traducida del español sería analfabeto, aunque el texto le llama de otra forma. Por lo tanto, ellos no pueden haber escrito nada. Además de que en el mundo antiguo, digamos, no se redactaba como en el mundo moderno. En el mundo antiguo se dictaban los textos. Pero vaya, el ejercicio del dictado implicaba el conocimiento de la gramática y de la sintaxis. Y vaya, muy difícilmente podría un par de pescadores pobres de la Galilea Alta haber escrito nada. Oye, ¿qué hay acerca de los evangelios apócrifos? O sea, es muy complicado esto. ¿Se escogieron algunos que son estos o había muchos más? De hecho, sí hay más textos. A ver si ahorita por aquí tengo algunos materiales que pudieran servir y explicamos ese punto. Gracias. Está muy complicado. Ahí está, Bueno, aquí vamos a utilizar un texto procedente de un exégeta norteamericano que es Charles Hedrick. Él tiene un artículo que le llama Los 34 Evangelios. Y, digamos, le escribo aquí la tabla, a ver si la amplío un poco, a ver si se ve mejor. Y es lo que plantea que esos 34 evangelios que él identifica son los siguientes. Habría 4 evangelios canónicos que fueron los que vimos en esta charla: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los que cualquiera de nosotros encuentra. Si llega al estante de su casa, toma su Biblia, la abre, estos son los que aparecen ahí. Habría 4 evangelios no canónicos completos. O sea, no canónicos significa que no aparecen en la Biblia, ¿no? A los que también se les conoce como apócrifos. O sea, aquí las grandes categorías podrían ser canónicos versus apócrifos. Aunque esta palabra apócrifo, digamos, en el mundo antiguo tenía una significación distinta a la que tiene en el mundo moderno. Digamos, la voz, digamos, el verbo, significa ocultar o esconder, ¿no? Son los evangelios ocultos, no los evangelios adulterados o corrompidos, ¿no? Era literatura oculta y ahorita vamos a ver por qué. Y esos los quitan. Ahorita explico cuál fue un poquito el proceso. No se conoce en realidad cuál fue el proceso de selección, pero digamos, habría entonces 4 evangelios completos no canónicos, que es el evangelio de la infancia de Santiago, el libro secreto de Santiago, el evangelio de Tomás y el evangelio de la infancia de Tomás. Habría 7 evangelios no canónicos fragmentarios: el evangelio de Gertol, el evangelio de María, también
que ha sido muy conocido últimamente. Uno que aparece en un papiro, el Oxirrinco 840, otro contenido en el Oxirrinco 1224, el Evangelio de Pedro, muy interesante texto, que tiene una narración fantástica ahí de la resurrección de Jesús. Porque, digamos, este texto lo que dice es que al momento de que Jesús resucita, digamos, la tumba se abre, dos hombres descienden del cielo, entran a la tumba, salen de la tumba, se transforman en gigantes, cuya cabeza llega al cielo, los dos hombres, le sigue Jesús, cuya cabeza rebasa al cielo, y son seguidos por una cruz parlante y andante, que proclama la buena nueva de Jesús. Una narración espléndida, fantástica. Hay otro evangelio que sería el diálogo del Salvador y el evangelio del Salvador. Por cierto, este evangelio del Salvador fue descubierto en Berlín por quienes compuso esta tabla, por el doctor Hedrick, hace algunos años, 20 años quizá. Existen otros que solo son conocidos por citas de los padres de la Iglesia, que sería el Evangelio secreto de Marcos, también muy interesante, y que tiene que ver justamente con el pasaje muy extraño que les leí sobre el joven desnudo que huye de la escena de la prisión de Jesús. Justamente este Evangelio secreto intenta dar un marco de referencia a esa extrañísima escena. El Evangelio de los Ebionitas, el Evangelio de los Hebreos y el Evangelio de los Nazoreos. Habría también dos evangelios hipotéticos, que ya vimos que algunos autores no admiten, y un texto al que se les conoce como el Evangelio de los Signos, que habría sido una de las fuentes que utilizó Juan, el evangelista Juan, para componer su propio evangelio. Y por otro lado menciona un conjunto de evangelios que son conocidos solo por nombre: el Evangelio de las 4 regiones celestes, el Evangelio de la perfección, el Evangelio de Eva, el Evangelio de los 12, el Evangelio de Matías, el Evangelio de Judas, que por cierto aquí tengo una pequeña pie de página porque desde el 2006 ya abandonó esta lista, ya se pasó para acá arriba, pero vaya, cuando se compuso este texto fue antes de 2006. Pero el Evangelio de Judas ya se conoce como un texto fragmentario, pero ya se conoce. El Evangelio de Bartolomé, el Evangelio de Cerinto, el de Basílides, el de Marción, el de Apeles, el de Bardesanes y la colección de dichos de Mateo. Estos serían los 34 evangelios que podríamos reconocer entre canónicos y apócrifos, pero en este sentido de oculto. Ahora bien, ¿cómo fue que llegamos de los 34 evangelios a los 4? Bueno, es una pregunta que llevan los exégetas haciéndose hace muchos siglos y para la cual no hay una fácil respuesta. Pero, abreviando, podría decirles que la hipótesis dominante en este punto es que para tal efecto, al momento en que se hicieron las primeras compilaciones de textos, proceso que comenzó más o menos a finales del siglo II, había textos en disputa que había que conciliar porque eran muy distintos, y para tal efecto se valieron de una serie de criterios para comenzar esa selección entre cuál texto debía preferirse en lugar de otro. Y entre los criterios que se utilizaron figura lo que se conoce como apostolicidad, es decir, que el texto haya sido escrito por un apóstol o por un discípulo de un apóstol. O sea, no sé, por ejemplo, el caso de los canónicos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, apóstol; Juan, apóstol. Eso habría garantizado de alguna forma su lugar ahí. ¿Por qué? Pues porque había una adscripción tradicional, popular, de que ellos fueron escritos por estos dos apóstoles. Pero bueno, la pregunta es, bueno, ¿y entonces de dónde salieron Marcos y Lucas? Si no, ellos no son apóstoles, no vienen en la lista de los 12, no vienen mencionados. Lo que sucede es que también la tradición antigua sostiene que ambos fueron escribas o discípulos. Bueno, escribas y discípulos
de dos de pilares de la naciente iglesia. Marcos habría sido muy cercano a Pedro y Lucas habría sido muy cercano a Pablo. Entonces, digamos, su cercanía a estos dos apóstoles habría sido lo que les dio este lugar de privilegio en el canon, ¿no? Lo que se cuenta. Por otro lado, habría otro criterio que es el criterio de antigüedad. Cuando fueron hechas estas primeras compilaciones finales del siglo II, discernieron mediante formas que no conocemos entre qué texto habría sido escrito recientemente, tomando como referente el siglo II, y qué textos eran más antiguos, es decir, atribuibles al siglo I. Entonces, dijeron, bueno, como yo conozco a Cerinto, por lo tanto, pues obviamente no pudo haber sido el discípulo de Jesús, ¿verdad? Yo lo conozco, está aquí en Alejandría, ¿verdad? No, entonces, tacho. Pero vaya, por ahí circula un texto en muchas iglesias que se atribuye a Mateo, se dice que es muy antiguo, aceptémoslo en el canon. Fue justamente a través de estas consideraciones como se fue armando el canon de lo escribió un apóstol, sí o no, lo escribió alguien cercano a un apóstol, sí o no, es un texto antiguo, sí o no. Y otro criterio más es qué tan ampliamente aceptado era por las comunidades cristianas en el mundo grecorromano. Oye, este texto solo es aceptado por la iglesia de Alejandría. No, este texto es aceptado por todas las iglesias de Asia. Ah, sí. Este texto se lee en Roma. Ah, bueno, Roma es la capital del imperio, no, pues sí. Claro. Vaya, estos son los criterios conforme a los cuales se construyó el canon. Recapitulando, serían, por llamarle de alguna forma, sería el criterio de la AAA, pasando aquí a la AA, sería la antigüedad, la apostolicidad y la amplia aceptación. Los criterios, si dice que no sabían o cuádruple A, podríamos decir, para que ya se nos queden los cuádruples. Estos serían los criterios por los cuales se construyó el canon.